Bienvenidos a la sección del invitade. Ella es astróloga, guionista, editora, periodista de videojuegos, formada en el Centro Astrológico de Buenos Aires. Hace mucho tiempo da talleres, hace un montón de cosas respecto a la astrología, así que le damos la bienvenida a Jime, a Astrodelfos. Bienvenida, antes que Hola, nada. gracias por Eh, invitarme. Placer, gracias a vos por estar acá. Primero, ¿cómo estás? Segundo, Francia. Tercero, tenemos muchas dudas. Hoy vinimos con muchas dudas. Que lo Bueno, sepas de antemano. bien no estoy porque esta hermosa voz que me encantaría tener, porque yo siento que, no sé si ustedes son muy jóvenes para saber quién es Graciela Borges. No, está sabemos. muy No, bien. no, sabemos. Sabemos, Bueno, sabemos. Sí. me encantaría tener esta voz de Graciela Borges todos los días de mi vida y esta voz es solamente una gripe que estoy cursando. Así que no estoy muy bien que digamos, pero no importa cuánto me esté muriendo, siempre tengo ganas de hablar de astrología, así que en ese sentido no va a haber ningún problema. Maravilloso. Yo personalmente vengo con muchas dudas, más que nada acerca de las casas, pero ya nos vamos a meter en eso, espero, más adelante. Primero preguntarte cómo fue que nació tu amor o tu pasión por la astrología y cómo fue que decidiste dedicarle a esto. El amor nació cuando era muy chica, ponele 10 años, mi mamá se compraba los libros anuales de Orangel, que Orangel ya se murió, y el tipo hacía el horóscopo de todos los signos, pero al principio de sus libros siempre te tiraba algunos tips de astrología más profunda, con el dibujo de la carta natal, y cuando ya entré en edad de entender qué era eso, me empezó a interesar y empecé a hacer talleres en una librería que quedaba en mi barrio, que daba una tarotista y una ex estudiante del Centro Astrológico Buenos Aires, y en un momento esta mujer me dice, ya te enseñé todo lo que te podía enseñar, tendrías que estudiar acá. Y ahí fue cuando me metí en el instituto, pero yo nunca pensé en ejercer porque en ese momento la astrología era un hobby de señoras. Ajá. De hecho, yo, o sea, cursaba con un montón de amas de casa que querían que vuelvan los milicos, o sea, esas No. eran las personalidades predominantes Miedo. de esa época. Sí, sí, no me llevé ninguna amiga del instituto. Y bueno, empezó a pasar el tiempo, yo siempre mantenía redes sociales con información. De hecho, o sea, no es que me quiero hacerla, ay, yo fui la primera, pero, o sea, fui demasiado adelantada, porque en ese momento nadie me daba bola. Hacía memes astrológicos, cuando los memes astrológicos eran ¿quién te juna, mamá? Te estoy hablando La de viste años, cuando nadie la vio. como me suele pasar, y eso hace que no triunfe, porque después cuando ya llega la moda, ahí yo ya estoy tipo aburrida o cansada. Y bueno, y en un momento dejo un trabajo y justo estaba desempleada y me empiezan a pedir que dé clases, esto creo que fue más o menos 2016, y empecé a invertir un poco más de plata en las redes sociales y empecé a ocuparme más de contenido y me empezó a ir bien y dije, bueno, me voy a dedicar a esto. Y fue difícil porque me tuve que ir a volver a vivir con mi viejo, es re jodido después de vivir sola, volver otra vez con tu papá, pero bueno, me sirvió para sostener el emprendimiento hasta que pudo levantar vuelo solito, que fueron más o menos unos 4 años. Yo te iba a preguntar, ¿cómo en ese momento que arrancaste con lo de los cursos y a dar clases, cómo te sentías vos y cómo fue tu preparación para compartir algo tan grande, ¿no? Y capaz, ¿qué te preguntaban o cuáles eran las dudas que venían del otro lado? Lamentablemente las dudas siempre son re poco profundas, tipo, ¿va a Ah, volver mi ex? Creo que es no. lo que más escuché en toda mi vida. ¡Qué paja! Pero para Sí. eso necesito otra cosa, mami. Claro, me ¿Qué parece que pasa? tenés que ir a otro lugar. Claro, no es por ahí. Y sí, yo siempre respondí que no se podía responder esa pregunta. Claro. Después algunos te preguntan cosas más graves, como no sé si se van a recuperar de una enfermedad y qué sé yo. Es la ardua tarea de decir constantemente que no y saber que esa persona en ese momento quiere escuchar algo, así que seguro se va a ir con el chanta de turno que le diga lo que quiere escuchar, pero Claro. vos tenés que hacer las cosas bien, así que nada.
Además es medio un problema meterse con ese tipo de gente porque ponele que estás en la mala y agarrás y le decís, sí, te puedo responder, después, o sea, te llaman y te preguntan para todo. Entonces, no es recomendable mentirle a nadie. Se lo digo Claro. para quien esté estudiando y quiera ejercer en el futuro. No lo hagan, por favor. Yo tengo una duda sobre esto. Vos no sos tarotista. Sé tirar las cartas, estudié, no tengo ningún título. Claro. Porque siento como Claro. que capaz que esas son preguntas que le harían a un tarotista. Y Es que como que claro, vos vas sí, por eso otro no es lado. tanto con los signos, digo, Sí, igualmente, a ver, esto es como todo. Te vas a encontrar astrólogos y tarotistas que te van a decir que te pueden responder esas preguntas, porque la astrología, igual que la psicología, tiene marcos teóricos. Entonces, tenés el determinista, que es el que te dice, sí, yo con tu carta natal puedo saber si vas a ser diabético o no, si puede ganar este equipo de fútbol, y después están los que no. Yo no pertenezco a esa línea. Para mí la astrología es filosófica, o sea, sirve para hacerse preguntas, para conocerte un poco más a vos y para darle un entendimiento un poco a los entornos, pero no es algo predictivo determinista. Igual, ojo, porque esta fue una ideología que yo fui cambiando con el tiempo. Cuando estudiaba pensaba que era súper determinista. y digo, ¿no? Pienso de todo lo que uno tiene en la carta, que son 11 planetas en su totalidad, ¿qué de todo eso realmente se puede sacar como, a ver, yo sé que uno dice, bueno, sí, es como lo que puede llegar a ser algo de tu personalidad, pero no es tanto porque depende mucho de tu vida, hay muchos etcétera, pero digo, ¿qué es lo que suele ser lo que siempre le pega cuando estás leyendo la carta y te dicen, sí, re, es eso? O sea, ¿qué es lo que, como el planeta que más agarra? A ver, no sé si hay algo que siempre le pega. Perdón, doy todas respuestas que podrían ser más específicas, pero No, no, pero no está las re bien, ¿eh? No, sí, sí. No sé si hay algo que siempre le pegue, porque depende de la persona. Para mí la carta natal es como, ¿viste el plano de una casa? Ese es el plano de tu vida. Entonces viene un arquitecto y te dice, si vos construís así tu casa, vas a tener una re casa y te va a encantar. Pero vos puedes hacer lo que se te cante con este plano, y si no querés hacer ladrillos acá y querés hacer Durlock, anda. A mí me importa un pingo. Entonces, es como que vos con la carta natal haces lo que vos querés y eso es un potencial y te muestra cuáles son los caminos, que son varios además, porque no es que hay una sola cosa para todo, en donde seguramente puedas disfrutar más y puedas explotar más tu potencial. De ahí a que lo hagas vos es otra cosa. Sí, hay como cuando, viste, te preguntan de qué signo sos, en realidad es dónde está tu sol. Esto a esta altura la mayoría de la gente sabe, porque la astrología está muy popularizada en redes sociales. Sí creo que en los momentos en donde peor estamos, en donde reaccionamos con más enojo, con más tristeza, es más fácil identificarnos con la luna que con el sol. La luna es más transparente para mí, desde el punto de vista emocional, que el sol o que el ascendente, que son, digamos, esa tríada que se usa para analizar todo. Eso explica muchas Y cosas. claro, ¿y cómo sería explicar en pocas palabras o en lo que se pueda, para tontos, cómo es el armado de la carta, digamos, o cómo se lee la carta? Bueno, no les voy a explicar todo porque se van a morir No, si les sí, cuento todo. No, A mí no, me por eso para. encantaría, a mí me 80 años más tarde, sí, sí, sí. claro, a mí me encantaría, pero cuando uno arranca, lo primero que tiene que identificar es el sol, la luna y el ascendente. Cuando ustedes van a una página para levantarse cartas, yo siempre recomiendo carta-del-medio natal.es. Recomiendo esa porque tienen mejor cargados los horarios de ahorro de energía, porque si tuvimos el tema de vivir en Argentina justo en años en donde había ahorro de energía, que generalmente son los años 95, 96, en el 91 también hubo, no todas las páginas tienen cargados ese horario correctamente. Ojo, y carta natal también es falible, pero dentro de todo es la que mejor me ha funcionado al pasar los años. Entonces, entras ahí, levantás tu carta con tus datos. Es re fácil, hay un cartel enorme que dice carta natal. Tenés que saber tu horario de nacimiento. Exacto, o sea, no sé si entre las 10:30 y las 10. No, 10 y qué, 10 y 16, 10 y 17. Claro, Ya, por ejemplo, yo tengo 22 de noviembre del 96, justo metiste uno de esos años, a las 10:15 de la noche.
A ver, puntual. Quiero ver una cosa. Tengo los horarios de ahorro de energía por acá cargados. Bueno, después me voy a fijar y después si querés nos fijamos a ver si justo cuando naciste había ahorro de energía o algo por el Amo. estilo. Bueno, entonces, cuando vos levantaste todo eso, vas a ver un dibujo que si no entendés nada de astrología, probablemente no entiendas lo que estás viendo. No hay que preocuparse, porque siempre en esas páginas, cuando escroleas para abajo, te aparece el sol, la luna y el ascendente para que puedas ver qué es. De hecho, en esta página en particular, justo abajo el dibujo te dice sol, dos puntos tal, luna, dos puntos tal, ascendente tal. Bien, el sol y la luna y el ascendente se supone que son algo así como las bases de la identidad. El sol, ese signo que cuando te preguntan de qué signo sos, decís soy de tal signo, es el signo solar, tiene más que ver con la toma de decisiones. Entonces, vos podés sentir una cosa, vos podés querer otra, desear otra, disfrutar esto, pero el sol tiene que tratar de ganar la mayoría de las discusiones. Ejemplo, supongamos que hay un planeta que es un planeta relacionado con el deseo y el placer, que te gusta mucho comer, ¿sí? Pero supongamos que tu sol es un sol que está en un signo que es muy disciplinado. Entonces, a vos te va a gustar comer y de vez en cuando te vas a dar un gusto, pero el sol va a ser el que te va a poner generalmente en un camino en donde no te va a dejar darte tantos gustos como quisieras o no te va a dejar caer tanto al lado del hedonismo. Y acá no estoy haciendo ningún juicio de valor si una cosa está bien o una cosa está mal. Estoy hablando de cómo se puede desarrollar eso. Y la luna funciona como el inconsciente, ¿sí? Igual que la luna en el cielo. La luna la vemos, está y deja de estar. Entonces son nuestras emociones latentes, ¿no? Es donde yo me siento cómoda y feliz. Entonces son las cosas que me hacen bien y me hacen sentir que estoy en casa. Es una especie de zona de confort y también es mi manera de generar contacto con otras personas. Y esto es muy interesante porque cuando ustedes leen no sé, por ejemplo, ¿no? Géminis, que lo odia todo el mundo. Toda la gente de No, Géminis es una mierda, le dicen. Que ya, si quieren, después hablamos de por qué está ese mito que para mí es completamente falso, pero después, sí si quieren, quiero. hablamos de eso. Como los de Eh, Escorpio claro, los de Escorpio también. también. Pero cuando la persona tiene la luna en ese signo, es más probable que manifieste los defectos de ese signo que cuando el sol está ahí. Porque el sol es más controladito, el sol va y decide, el sol va y plantea un objetivo. La luna Claro. es emoción. Entonces, un sol en Piscis, por ejemplo, puede ser una persona muy sensible que se emociona cuando escucha música, pero una luna en Piscis le haces así y ya se hizo el drama de la vida y está sufriendo por los rincones. Entonces, esa es la diferencia un poco entre el sol y la luna. El sol sirve más para la decisión y la acción y la luna es más la emoción y la recepción de información emocional. Y en este, digamos, en este trío falta el ascendente, que el ascendente para mí es el factor peor interpretado en redes sociales de la vida. Es como que la gente, como le gusta sentirse identificada con esto, con aquello, lo de más allá, dice, mi ascendente es este, entonces yo también tengo esto, el ascendente, y es mucho más complicado, porque el ascendente es una flecha, es a dónde vas vos. Es algo que tenés adentro tuyo, pero no lo reconoces y a través de los ambientes vas a ir aprendiendo a incorporarlo. A través de las personas que te cruces te van a enseñar a ser más de esa forma. Entonces el ascendente es algo que va creciendo en vos con los años. Obviamente que una persona que tiene el signo solar y lunar en signos que sean más parecidos al ascendente le va a costar menos y alguien que tiene signos muy distintos le va a costar más. Pero recién ahí es donde se conforma la tríada. Sol, luna y ascendente. El sol decide, la luna siente y el ascendente hacia ahí voy yendo, a eso me estoy convirtiendo. Y cuando tenés, como por ejemplo yo que tengo sol y ascendente en lo mismo, o sea que es Acuario, en mi caso, ascendente y sol en Acuario y luna en Géminis. Ya me jodí, tipo, estoy jodida, me voy a morir, ya está. Me O encanta sea, porque no. yo no importa todas las cosas positivas que diga, la gente siempre encuentra la manera de ver lo peor en Sí, sí. todo.
O sea, te acabo de decir que te va a costar más el ascendente si tenés cosas en lugares muy opuestos y vos literalmente tenés a tu sol y a tu ascendente Dije en el todo lo mismo signo. contrario. O sea que la vida te True. dijo, toma, esta te la hago fácil y ya lo interpretaste como negativo. Sí, obviamente, toda una astrología tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de tener el sol y el ascendente en el mismo signo? Y es que estás muy segura de quién sos. Entonces, esto puede provocar, sobre todo, pensando un poco en la naturaleza del signo, ¿no? ¿Cómo es Acuario? Acuario tiene mucho que ver con la ideología. Entonces, tal vez seas una persona que cuesta un poco ser convencida de lo contrario o que a veces va muy en contra de la corriente, siempre con buenas intenciones, porque Acuario, ¿por qué va en contra de la corriente? Porque sabe que si nos quedamos demasiado cómodos en lo que hace todo el mundo y nos convertimos en ovejas, corremos el riesgo de dejar de ser originales y de ser genuinos. Es como que no nos tenemos que parecer a todos los demás. Pero a veces es como que se pasa de rosca, ¿entendés? Entonces, eso te puede llegar a pasar. Por suerte, como tenés la luna en Géminis, que es un signo mutable, las emociones te van a ayudar a ser flexibles. Como que si lo pensás o lo charlas con amigues, con gente que querés, capaz ahí es como que te hacen entrar en razón y decís, no, esperen, vamos a cambiar de opinión porque tal vez estás siendo un poco dogmática con esto. Yo quiero retomar algo que dijiste al principio, que es, o la gente tiende a ver las cosas negativas de los signos. ¿Por qué es esto? Porque tengo signo solar en Escorpio, lunar en Escorpio y ascendente en Géminis. Y generalmente tiende a ser negativa la respuesta con Escorpio, y para mí tiene cosas recopadas Escorpio. Bueno, ¿por qué hay tanta negatividad con Géminis y con Escorpio? Justamente porque son las antípodas de los dos problemas que tienen las personas hoy en día. Sobre todo la gente que tal vez no ha madurado lo suficiente emocionalmente. La gente que es más desapegada sufre porque Escorpio tiene un nivel de intensidad emocional muy fuerte. Escorpio es el que va y quiere profundizar en eso que te dolió porque sabe que ahí hay algo interesante, no le interesa la charla de ascensor. Entonces, para una persona que no está preparada para eso, le parece muy intenso. Y ahí surge el rechazo. Y después tenés del otro lado Géminis, que Géminis lo sufren mucho las personas que justamente son muy intensas. Y es esta cosa de que cambia de tema todo el tiempo, que le gusta la variedad. Y al toque se lo asocia con infidelidad y no es así, es que es una persona muy adaptable y que comprende muy profundamente cuál es la naturaleza de su diversión y de lo que le atrae, que tiene que ser cambiante. Y puede haber relaciones estables que estén cambiando todo el tiempo, pero obviamente somos gente insegura, entonces eso es una amenaza antes de ser un potencial de ver qué puedo aprender de mí. Entonces, para mí, Exacto. ese es el problema con esos dos signos. A Escorpio no se lo bancan por intenso y a Géminis no se lo bancan por desapegado. Pero ¿qué nos dice la sociedad? Que justo la gente no se banque las dos cosas, quieren tibios en la vida, ¿entendés? O sea, Claro. quieren gente que haga exactamente lo que yo quiero que vos hagas. No seas intenso, no te vayas, haz exactamente lo que yo quiero porque si no, no voy a ser feliz en esta relación. Entonces también hay que bajarle un poco al narcisismo, me parece. Y además es súper aburrido. Si somos todos tibios, es un embole, me parece. No hay ni una subida ni una bajada, es como siempre estás en el medio. Además No, que también, fíjense que hay un montón de gente que es como que está re chusma de la carta natal de la otra persona cuando van a salir, y eso no se debe hacer. Pero les no, explico por por qué, favor. porque vos, si estás sintiendo atracción por esa persona en un momento de tu vida, es porque esa persona está activando algo de tu carta natal, que después capaz cuando ya estés en relación vas a ver qué es lo que está activando, que es interesante. Ujú. No es que tipo tenés que ir a buscar como un robotito exactamente qué es lo que es compatible, porque eso no sirve para nada. O sea, nos vamos cruzando gente en la vida que nos trae un aprendizaje interesante y a veces se quedan y a veces que van. Hay que aceptarlo, hay que aceptarla que la vida es así. Eso no significa que las relaciones no te van a durar, pero si haces ese esfuerzo por controlar todo, seguro no te van a durar. Claro, Qué punto. totalmente. Tiene Wow. sentido. En el chat preguntan de qué se habla exactamente cuando se habla de Quirón. Bueno, Quirón es un planetoide que se descubrió hace poco y se está investigando desde hace relativamente pocos años, menos de 100 años, eso en astrología es muy poco tiempo,
Entonces, todavía en la parte más divulgativa de la astrología, hay algunas dudas si considerarlo o no como parte de los planetas. Quirón, asociado con Quirón, que era un dios que había sido herido, y justamente como era dios no se podía morir, pero al mismo tiempo como lo habían herido otros dioses no se podía curar, sufría todo el tiempo el dolor. De hecho, Quirón, ¿saben quién es? ¿Se acuerdan de la película Hércules? Es Sí. el fauno ese que lo entrena a Hércules, el Sí. peticito gordito. Sí, Bueno, ese vendría a ser Quirón. Así que bueno, de hecho en la mitología es el que cría a Hércules y demás. Entonces el tipo se convierte, entre miles de cosas, en un médico, y a través de la sanación un día lo premian por todo el esfuerzo que hizo para ayudar a los demás y le dicen, mira, te vamos a dar el descanso eterno y ya te podés morir. Entonces, Quirón funciona así en tu carta. Es algo que te duele, que no lo podés solucionar, pero que lo resolves sin darte cuenta cuando ayudas a otras personas a resolver eso mismo que te pasa a vos. Entonces, dependiendo en qué casa Fua. esté Quirón, por ejemplo, no sé, supongamos que tu Quirón está en la casa 3, que tiene que ver con la comunicación. Entonces, capaz te cuesta decir lo que pensás, porque tenés miedo de que te van a juzgar cuando hablas, que te van a criticar. Sin embargo, sos una persona que cuando alguien quiere hablar, lo impulsás, le decís, dale, animate a decir lo que pensás, verbalizá. Entonces, ese es el trabajo que te pide Quirón que hagas, que ayudes a otras personas a superar eso que a vos te cuesta y con los años lo vas a ir superando. Y me parece muy interesante el concepto porque también es como que tiene un lado medio de, bueno, amigo, no todo lo vas a resolver ahora. Algunos planetas te van a pedir que con paciencia vayas esperando y trabajando un poco por otras personas, no tanto siempre vos, a ver qué es lo que vas a aprender en ese proceso. Bien, yo Wow. en la Chicos, misma línea quería saber qué era el medio cielo, porque nunca ¿qué termino de esa? entender. El medio cielo es una casa. Vos tenés las 12 casas, el ascendente también es una casa. Lo que pasa es que como el ascendente muestra dónde estaba el horizonte cuando naciste y el medio cielo muestra el momento del cenit, que es en qué horario estaba el sol más alto y derechito, así digamos, verticalmente sobre la Tierra, tienen otro nombre adicional porque se supone que son esos puntos fundamentales que se usaban antiguamente para empezar a calcular el resto de la carta natal. La casa 10 o medio cielo se supone que es tu imagen externa desde un punto de vista social, que muchas veces está asociado a la profesión, pero no necesariamente tiene que ser eso, porque para mucha gente van, trabajan, cobran su sueldo Ya y cuando está, vuelven a claro. su casa, no sé, se prenden el streaming o no sé, o se van a hacer trabajo solidario o pintan, o sea, lo que se les cante, que eso es en donde vuelcan realmente su vocación. Entonces, de eso se trata el medio cielo. Ah, bien, bien, bien. Hay cosas como que las estamos entendiendo en este momento, porque somos gente que suele hablar de esto y todos tenemos nuestra carta hecha en algún lado. Yo no la tenía hecha en la página esa que vos compartiste hoy, y la estoy viendo en el teléfono mientras hablas. Claro, había cosas como que yo nunca había entendido, entonces voy preguntando. Yo, por ejemplo, siempre leo, o sea, tengo varias cosas en el mismo signo, que es en Géminis. Siempre leo como que significa algo, creo que es Stellium, pero como que también eso no lo termino de entender. Sí, hay una confusión con el stellium. Acá ya vamos a entrar en lenguaje astrológico más complicado, así que síganme despacio. O sea, la mala interpretación es que el stellium son más de 3 planetas en un mismo signo. Y no, Claro. el stellium es más de 3 planetas conjuntos, que es una conjunción que estén entre ellos a una distancia menor de 7 a 10 grados. Digo 7/10 porque también varía esa tolerancia según el astrólogo o astróloga. Entonces, ¿qué pasa? A veces te va a pasar que tenés un stellium porque hay un planeta que está en los últimos grados de un signo y está en los primeros del próximo. Siguen estando haciendo conjunciones, aunque estén en signos diferentes. Entonces, si tenés 3 o más planetas haciendo conjunción, ahí sí se considera un stellium. Y el stellium,
obviamente va a tener una importancia el signo, pero para mí es más importante cuáles son los planetas involucrados. Porque ¿qué es lo que hace? Como cada planeta cumple una función, lo que hace el stellium es cruzar funciones, generando que esa persona tenga una característica muy, muy particular de la fusión de todas esas funciones. Entonces, si por ejemplo la persona, no sé, tiene una fusión del Sol, que es la identidad, con Urano, que tiene que ver con la rebeldía, y con Neptuno, que tiene que ver con la inspiración y con lo solidario, va a ser una persona que capaz es una grandísima militante de la ecología y su identidad se caracteriza por esa facultad que tiene de involucrarse en ese tipo de luchas. ¿Se Claro. entiende? Sí. Yo ¿Pudiste tengo, identificar si era un stellium? sí, por los grados creo que no es, porque son como todos bastante distintos. Yo Ok, tengo Sol, Mercurio, Venus, Marte, bueno, ascendente, todo en Géminis. bien. Tranca. Bueno, ya, a ver, es un montón, por lo tanto ya ahí te está diciendo que Géminis seguramente sea tu signo dominante y seguramente ocupa un espacio muy importante y te va a resultar muy sencillo sentirte identificada con las características Sí, geminianas. Pero también no olvidemos cómo funciona el sistema solar. Tenemos al Sol y cuáles son los que están más cerquita al Sol. Mercurio, Mercurio, Venus. Venus y después un poquito más lejos, pero Marte también. Entonces es algo clásico y frecuente que Mercurio y Venus generalmente estén en el mismo signo donde está el Sol o signos muy cercanos, nunca se separan demasiado. claro, por la rotación. Ujú, Claro. Ah, mal. Mirá, Por eso los tengo todos en Capricornio a esos. Ahora claro. entiendo todo. eso explica por qué tengo Mercurio en Sagitario igual que el Sol. Y por eso pasa que hay gente que no se siente tan identificada con su sol, porque capaz Mercurio y Venus justo le están cayendo en el signo anterior o en el signo posterior, Claro. entonces tienen Claro. un poquito de esto, un poquito de aquello, y cuando leen esas descripciones dicen, ah, pero yo no soy tan así, la astrología no sirve. Ok. Bien. Claro, Acá en el chat preguntan por qué Plutón tiene tanta mala fama y qué pasa con los que tenemos Plutón en la casa del Sol, que es lo que me pasa a mí que tengo Plutón en Sagitario igual que el Sol. Ujú. Y que incluso los tengo en casa 5 los dos, que ya me quiero meter en eso ayer. Pero nada, primero eso. Plutón es mi planeta favorito y de hecho Plutón fue el primer tatuaje que me hice en mi vida, el símbolo de Plutón. Ay, amo. Mira, a ver, Plutón tiene mala fama porque se relaciona, siempre uno hace el paralelismo con el dios que representa o la diosa que representa el Claro. planeta, ¿no? Plutón es Hades. Hades es el dios del infierno, de la oscuridad, de lo que está por debajo de la superficie, era quien recibía a los muertos. Entonces, es un planeta que está asociado a la podredumbre. Tiene que ver con justamente qué es lo que está podrido dentro mío y que yo tengo que aprender a reciclar para convertirlo en un poder, en un potencial, en una fuerza de voluntad. Entonces, primera regla con Plutón, no nos importa en qué signo está. ¿Por qué? Porque tarda 25 años en cambiar de signo. Por lo tanto, va a estar una bocha de tiempo en ese signo igual que un montón de gente. Pero como tu hora de nacimiento hace que cambien las casas cada minuto, Plutón por casa sí te va a indicar algo importante a nivel individual para vos. Plutón en la casa en la que está te va a marcar un sector de tu vida en donde vas a tener que aprender a soltar un montón de cosas que no te sirven, a quemarlas, a romperlas, a transmutarlas y a convertirlas en tu poder. Y por supuesto, por eso tiene esa fama negativa, porque en gran medida está asociada a algo que es un poco de sufrimiento, ¿no? Sobre todo si somos personas que nos cuesta mucho dejar ir lo que no va más. Capaz si sos más así tipo hashtag soltar, está todo bien, pero si sos una persona que es como que te aferrás a todo y que no querés soltar nada, entonces es probable que Plutón te haga sentir un poquito de miedo. Que esté en el mismo signo que está el Sol no tiene una interpretación, o que esté en la misma casa que está el Sol, pero sí obviamente los temas de tus decisiones y de tus propósitos se van a cruzar mucho también con estos temas de transformar, de dejar ir y demás. Vos dijiste hace un ratito, las casas cambian a cada minuto. ¿Eso cómo es? Eso no entendí.
Estas ya son preguntas de personas que se pierden. No, está bien. ¿Vieron que les conté que el ascendente representa la línea del horizonte? Sí. Sí. Bueno, ustedes cuando miran, imagínense que ven la carta natal, que es un círculo, e imagínense que no tiene ninguna línea, que son las casas. Ahora la ven solamente el círculo con los signos y los planetas. Eso es como una foto del cielo, en donde, obviamente, ¿no? La foto del cielo no se ve así, en donde vos sos el centro de esa foto y así es como están los planetas ubicados alrededor de la Tierra en el momento en el que vos naciste. Entonces, la hora viene a traer esas divisiones. Con la hora vos podés calcular en dónde está la línea del horizonte y ahí poner en qué parte está el sol. Cuando está amaneciendo, entonces el sol va a estar en una parte. De hecho, si ustedes miran sus cartas ahora, las personas que hayan nacido más cerca del mediodía van a ver que el dibujo del sol está muy arriba, muy cerca del mediocielo. Las personas que hayan nacido cerca del amanecer van a ver que tienen el sol muy cerca del ascendente o por el ascendente. Las personas que hayan nacido a la tardecita lo van a tener del lado opuesto. Y las personas que hayan nacido pobres sus madres a las 3, 4 de la mañana lo van a tener abajo de todo. Entonces, esas líneas básicamente están determinadas por el horario de nacimiento. Se marca primero el ascendente, que es donde está el horizonte, después se marca la línea del cenit, que varía según la estación y la época del año, el mes, y obviamente la hora, y cuando tenés eso ya marcado, matemáticamente, por suerte ahora existen programas que lo hacen por nosotros, se marcan el resto de las casas. Entonces, si vos tenés mal tu horario de nacimiento, eso se descuajeringa todo y el ascendente puede cambiar abruptamente. Claro. Esto, claro, yo estaba pensando, nosotros lo hicimos con una página, pero vos lo haces ¿cómo lo haces hoy en día? Porque no sé si eso cambió, por ejemplo. Yo lo hago con un software pagado, o sea, fue parte de la inversión. Hoy por hoy no confío en las páginas. Yo me pagué un software que está hecho por un astrólogo que además es programador, que también es como un unicornio en este mundo. Y después lo que hago es el Centro Astrológico Buenos Aires tiene publicado un documento con todos los horarios de ahorro de energía, por lo menos en Argentina. Después ya cuando me encarga esto alguien que es de otro país, le digo que averigüe por su cuenta por las dudas. Y ahí me fijo que coincida con lo que tiene el programa. Si está bien, le damos para adelante. Si está mal, lo corrijo. Y ahí analizo en base a lo que me arrojó el programa. Yo, no sé si ya para capaz ir como cerrando Cerrando, un poquito, te quería preguntar sobre las casas, justo ya las mencionamos varias veces. O sea, por lo que tengo entendido es que cada casa es como una característica, pero no estoy muy seguro. Quería saber bien cómo funciona la lectura de las casas. La casa no es una característica. Los signos son el cómo, los planetas son el qué o el quién, y las casas son el dónde. Entonces, Ok. por ejemplo, si la luna son las emociones, o sea, tenés la primera pregunta, ¿qué? La luna, emociones. Y tenés el signo, entonces tenés Géminis, cambiante, intelectual, de diálogo. Entonces ahí tenés emociones cambiantes, intelectuales y relacionadas al diálogo. Y la luna de esta persona cae, por ejemplo, en la casa 5, que el dónde es en la zona de la creatividad, en el espacio de las obras y en el disfrute. Entonces, esta es una persona que expresa sus emociones a través de la creatividad mediante obras que pueden ser escritas, verbalizadas, que tengan que ver con la comunicación y con lo intelectual. ¿Se entiende cómo se arma Sí la soy. oración? Literalmente sí hermoso. soy, con la casa 5. O sea, ¿En literalmente. serio la casa 5? Le Es pegué. hermoso. Ay, pará, es como que ahora no puedo evitar preguntar por mí, o sea. Pregunte, Ponele, yo no tengo problema. Yo tengo la luna en Tauro en casa 10. Muy bien. Bueno, las emociones serían contemplativas, tranquilas, pero también evasivas del conflicto.
en Ujú, espacios que tienen que ver con lo profesional. Eso quiere decir que vos le ok, pones mucho el corazón a lo profesional, pero al mismo tiempo le tenés mucho miedo a que sucedan conflictos dentro de ese espacio también, sí y soy, por eso sí. tratás de mantener la armonía en ese lugar. Bien, ok. Una data linda de la luna en la casa 10, si la luna la tenés muy, muy pegadita al medio cielo, generalmente hay como un potencial de ser muy querido por tu comunidad, porque la luna tiene que ver con la familiaridad y como el medio cielo es justamente tu imagen pública, hay algo que tenés un potencial de generar que seas muy apreciado, si trabajas de algo en donde es por recomendación, que la gente te recomiende de boca en boca y demás. Ok. Yo tengo Luna en Cáncer en casa 2 y Sol en Géminis, casa 1. Bueno, ahí con la luna en cáncer me dijiste. Sí. La luna en cáncer ya está en domicilio, o sea, cada signo tiene un planeta que lo rige. Cáncer está regido por la luna. Entonces, la luna en cáncer ya encuentra las emociones alineadas con un espacio que ya de por sí es emocional. Ujú, Esto obviamente significa que vas a tener las emociones muy intensas, pero también significa que sos muy buena para interpretar sentimientos, tanto propios como ajenos. Esto está muy bueno para comprender cuáles son los ciclos de los duelos, en qué momento tengo que estar triste, en qué momento me tengo que dejar sufrir, en qué momento ya sé que se me va a pasar. Y al estar en la casa 2, que la casa 2 tiene que ver un poco con mis recursos y mis habilidades, cómo subsisto en el mundo, hay algo de esa cualidad que tenés de interpretación de emociones que puede llegar a ser una fuente, ya sea tanto económica como una posibilidad para gestionarte, por ejemplo, roles laborales o ciertas ventajas en la vida. Ok, tiene sentido lo que me estás diciendo, tiene como mucho sentido. Los chicos estaban riendo por eso, pues más o menos ya nos Yo, conocemos, yo, entonces sí. yo no me río de no, nada, es que te lo juro. todo tiene tanto sentido que no sé si me da miedo, me emociona, no sé, pero es tipo, wow, Sí, wow, a mí wow. me flashea Frodo un dice poco tan eso. mail que duele, sí, pero Sí, re. Me Eh, re flashea eso de las energías, sí, tipo, es un montón. me re flashea mal. Que justo el día que naciste te marque tantas cosas y después, o sea, no sé si digamos que se cumple en algún sentido, pero que cuando lo lees, esto que dicen ustedes tiene una perspectiva que es recontra acorde a lo que somos, me re flashea, eso me re flashea mal. Igualmente te voy a contar algo interesante que me pasó a mí individualmente como astróloga. Yo soy la persona más escéptica del mundo. Acá capaz hay Mirá, gente que me vaya a odiar, pero yo no creo en la otra vida, yo no creo en el karma, yo no creo en el aura, yo no creo en los ovnis, yo no creo en los fantasmas, yo wow, no creo en nada de todo eso. Para mí son todas wow, alucinaciones colectivas. Pero wow, eso me re flashea, ¡Wow! pero eso, no sé, o sea, dudo en realidad, ¿no? O sea, capaz puede ser que exista. A ver, la otra vida no lo sé, lo voy a saber cuando me muera, pero ya no lo voy a poder contar. Claro. Ahora, todo lo demás, o sea, lo que a mí me pasó con la astrología fue una especie de creer o reventar, ¿entendés? Yo tenía una mamá que creía tanto en todo y yo siempre súper contrera, no creía en nada de lo que ella creía, pero era como que para argumentarle en contra, medio que empecé a querer saber más de esos temas y también descubrí que era como, wow, o sea, ¿cómo puede ser esto así? Entonces, por eso creo que yo terminé haciendo esto, porque me apasiona y necesito encontrarle un poco el porqué, todavía no se lo descubrí, pero es eso lo que me encanta de la astrología, que es como que, no sé, es tan perfecta a veces. totalmente. A mí me parece como súper interesante. Yo creo que como desde chica me interesaba todo lo que era astronomía en realidad. Yo de chica quería ser astrónoma, de hecho. Y de ahí fue como, bueno, a ver, en algún momento me enteré que estaban relacionados los planetas con el signo que yo tenía y fue como, bueno, a ver, yendo a leerlo. Y así, bueno, acá estoy, ¿no? Haciéndome la carta astral en cualquier página que encuentro y preguntándote cosas. Está muy bien. Pero sí, total, me encanta. Y lo último que te quería preguntar para cerrar yo es, ¿qué fuentes recomendás para la gente que como yo es chusma y quiere como aprender más? Bueno, primero, levanten la carta en cartanatal.es.
Astro.com tiene buenos artículos, son astrólogos y astrólogas bastante responsables, la gente que publica ahí, así que recomiendo mucho. Pirateen libros y después si les gusta vayan y cómprenlos. Y si les gusta, para mí el más importante que hay que empezar a leer es el Manual de Astrología Moderna de Eloy Dumont. Este tipo, igual, a ver, este es el problema con la astrología. Los libros viejos, que son grandes manuales, están hechos por gente mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que hay problemas de género, que hay gordofobia, hay un montón de cosas de mierda en estos libros. Entonces ustedes los tienen que leer, pero teniendo el sentido común y poniéndose en un contexto temporal de a quién están leyendo y en qué época. Claro. ¿Qué lo Dumoy dijiste? Eloy Dumont. Bien. Y después, argentinos, yo sé que Astromostra tiene 2 libros, uno que es, digamos, las bases para empezar con astrología, y después el otro es para hacer revolución solar, que ese no lo leí, así que no quiero recomendar sin saber, pero bueno, si avanzan seguramente también sea muy bueno porque me parece un muy buen profesional y por lo pronto está dentro de mi línea de enseñanza. Entonces, no creo que se vayan a encontrar cualquier cosa. Y después, si no tienen problema con leer en inglés, este sí capaz lo van a tener que comprar, porque yo por lo pronto no lo encontré pirateado. Es un tipo que se llama Stephen Forrest. Me encanta cómo enseña astrología este señor. Es, o sea, tan fácil de entender todo. Te lo cuenta como un cuentito. Entonces, si estás empezando y sabes leer en inglés, lo súper recomiendo. Dios, me quedaron tantas cosas. Vamos a tener que hacer una segunda parte Sí, para Me preguntar van más a cosas. tener que invitar otra sí, vez. te vamos a tener que La invitar vamos de a tener que vuelta. explotar de Obvio. nuevo. Porque me quedaron muchas dudas y creo que nos pasó a todos. Pero nada, Jimé, gracias por venir. Hemos Sí, aprendido, sí, hemos sí. aprendido mucho. Hemos aprendido un Bueno, montón y nos queda un montón para aprender Volveré a todavía. escuchar esa columna muchas veces. Muchas veces sí. Sí, gracias tal por cual. invitarme y ya saben, o sea, me pueden seguir en redes sociales, principalmente en Instagram, respondo muchas preguntas todo el tiempo, así que ahí también pueden consultarme cosas si quieren, o también en las destacadas tengo un montón de información gratuita, en YouTube también estoy subiendo algo así como clases gratuitas de todo lentamente para que todo el mundo tenga una fuente a la cual acceder. Nada, soy como súper militante de que hay que abrir un poco más el conocimiento astrológico porque es como que a veces hay gente que lo guarda como si fuera una secta y me parece una estupidez. Total, si sos bueno explicando, te van a contratar igual, aunque estés dando más información de la que crees que la gente se merece, entre comillas. Así que nada, cualquier cosa pueden leer ahí y bueno. ¿Estás dando cursos, talleres, algo que quieras pasar chivo? Voy a estar dando un curso que es un poquito más avanzado de Venus-Plutón, que es para las relaciones. Y si no, hay una serie de cursos ya grabados que los tengo súper recontra baratos, que es para la gente que quiere empezar a leer su propia carta natal. Son 7 clases que vienen todas con slides y qué sé yo, y con documentación. Entonces, si quieres arrancar, en mi página astrodelfos.com.ar ahí la pueden contratar y después yo les mando todos los videos para que hagan el tallercito. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, en serio, muchas gracias, Jime, por haber venido. Vamos a hacer una segunda parte en algún momento, estoy absolutamente seguro porque lo necesitamos. Pero por favor, sí, con todo gusto vengo y además con suerte no voy a estar en este estado y vas a ver que Lo va a hablo poder 10 disfrutar. veces más. Ay, no, ay, hermoso, hermoso, hermoso.